Hello. Ok. Acá, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Ana, soy la docente de inglés. Tengo un chat de Rocío que pregunta cómo se desconecta el audio. Rocío, en este momento tienen todos el audio desconectado porque se los he enmudecido para que cuando ingresaran no produjese interferencia en el aula. Ustedes pueden habilitarse el audio nuevamente si van hacia la parte inferior, digamos, de la pantalla de la PC o del teléfono y miran hacia el lado izquierdo, ¿sí? Van a encontrar un microfonito, ahí se pueden volver a dar voz, ¿sí? Ahí encuentran la voz. Bien. Voy a esperar un cachito, ¿sí? Unos 2 o 3 minutos, para ver si ingresan algunos más, y bueno, después estaría comenzando la clase. Bueno, ah, bueno, los voy a desenmudecer, así si alguno quiere comentar algo o hablar, ¿sí? Decir algo, también puede. ¿Ok? Bueno, Encima te da. buenas tardes. ¿Cómo están? Tienen ahora el micrófono habilitado para poder hablar. También si ustedes quieren, en la parte de abajo, en la barrita de herramientas, les va a mostrar la parte de video. Por lo tanto, si ustedes quieren verse o que el resto los vea, también haciendo clic ahí, pueden mostrar la cara de ustedes, digamos, y en vez del nombrecito solamente. Si por cuestiones de conectividad o el motivo que fuera, tienen deshabilitado el video, ¿sí? También lo pueden hacer, eso mejora el ancho de banda, digamos, que ustedes estén utilizando. Así que, bueno, eso también es otra opción. Bueno, como les contaba hace minutos atrás, mi nombre es Ana, voy a estar a cargo de la asignatura. Eh, estoy sola en la materia, así que bueno, nos vamos a estar comunicando, digamos, entre nosotros. La clase va a ser grabada, la voy a subir luego a la plataforma.
para que puedan tener el acceso, digamos, si hay algo que quieren volver a consultar o quieren volver a ver, ¿sí? O no pudieron estar presentes en la clase, si tienen algún compañero en ese tipo de situación, también puede estar presente de esa manera, ¿sí? Buscando el archivo de video y viéndolo luego, se puede descargar, ¿sí? Como para que todos tengan posibilidades, digamos, de participar y de entender, digamos, de qué se trata la clase y de qué se trata la materia. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, les voy a contar que la materia en inglés es una materia que apunta a la comprensión lectora de textos en inglés, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a trabajar las 4 habilidades del idioma, sino que vamos a focalizarnos en la lectura, ¿sí? En la lectura comprensiva. Entonces, no es que van a tener que hablar o que escuchar en inglés, sino que simplemente es comprender textos relacionados con ciencias de la educación. Vamos a comenzar entonces con textos que son más generales, ¿sí? Que son para un público amplio, y luego vamos a ir particularizando los textos, digamos, para quienes están estudiando ciencias de la educación, bueno, y para, digamos, gente que está especializada en la ciencia de la educación. Ese sería el objetivo. Primeramente vamos a empezar con textos que sean generales. ¿Por qué? Porque cuando uno lee textos que son generales, la densidad léxica que tiene ese texto es más fácil de comprender que cuando uno lee textos que son sumamente específicos del área, ¿sí? Entonces, eso hace más fácil, digamos, a la comprensión lectora. En una primera instancia, la idea sería que ustedes puedan entender textos de divulgación, ¿sí? O sea, divulgación significa que lo puede leer cualquier persona y lo va a entender fácilmente. Cuando uno está leyendo un texto que es especializado, lo puede entender con mayor facilidad una persona que esté interiorizada en el tema y que tenga un amplio conocimiento en el tema, pero el público en general, ¿sí? se le va a complicar un poco entender ese texto. Es como si cuando uno lee las noticias periodísticas, supongamos, sobre una vacuna nueva que se ha largado, ¿sí? O que figura en el mercado. Bueno, la noticia periodística la puede entender, sí, porque es un texto que está escrito y ha sido publicado para un público muy amplio. Sin embargo, si uno va a la investigación de qué hizo el científico para llegar a realizar o a encontrar la vacuna, ¿sí? Todo ese lenguaje científico es mucho más difícil de comprender y probablemente se nos complique en algún aspecto comprender ese texto que haya sido producido con la finalidad de crear una vacuna. Entonces, bueno, con esa misma lógica, ¿sí? Los primeros textos que estemos viendo van a ser referenciados para un público más general, y los textos que vayamos viendo a lo largo de la asignatura se van a ir especializando, ¿sí? Para la profesión de ustedes, para gente que entiende sobre ciencias de la educación. Ese es un poco el recorrido de la materia. Entonces, y de los 2 niveles, vamos a tener 2 niveles de inglés, ¿sí? Uno en el primer cuatrimestre, un segundo nivel va a estar en el segundo cuatrimestre. Vamos a estar entonces leyendo textos que van a estar subidos a blogs, a páginas web, pero también vamos a estar leyendo textos que también están subidos a páginas web, pero que responden a esto del conocimiento especializado. Como por ejemplo cuando uno habla de abstracts, habla de papers, habla de otro tipo de textos, digamos, que son mucho más especializados, digamos, y propios, digamos, de una disciplina. Okay. Bien, entonces, eso por un lado. Habiendo dicho esto, nosotros hubiéramos tenido un primer encuentro el día 17 y el día 24 era justamente un martes que era feriado, en caso de no haber pandemia, ¿no? También lo tuvimos como feriado, pero esta vez es como que pareciera que los días son casi iguales, feriados o no feriados, porque bueno, por la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces nosotros en Cultura hubiéramos tenido 2 clases, la del día 17 y la del día 31, que bueno, la del día 31 también es una clase que hubo un feriado que fue movido hacia el día primero, entonces esa clase no la hubiéramos tenido.
La idea, ¿sí?, de esta clase que tenemos ahora, voy a volver a enmudecerlos, ¿sí?, porque hay un sonido que está haciendo interferencia. La idea entonces de esta clase va a ser introducir a la materia, ¿sí? Que eso ya lo hice, ya me presenté, les conté quién soy, qué hago. Y también la idea también de esta presentación va a ser trabajar sobre el texto número 1 y darle algunas líneas un poco más explicativas que lo que tienen en el material teórico práctico, para que, bueno, ustedes puedan seguir realizando los trabajos del texto número 2 y, bueno, poder continuar con la cursada, ¿sí? Les voy a entonces mostrar el cuadernillo que nosotros tenemos, el cuadernillo de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos este cuadernillo de trabajo para este año en curso, ¿sí? Este cuadernillo de trabajo está subido en la plataforma Moodle, está subido en dos maneras, está subido en formato Word y también está subido en formato PDF. Idealmente también este cuadernillo está en la fotocopiadora de la facultad, que bueno, por razones obvias no se puede acceder. Entonces, por ese motivo lo subí a la plataforma. La razón de los diferentes formatos de las actividades, aunque ustedes habrán encontrado que siempre es la misma actividad, pero que fue tomando diferentes formas. Responde a justamente toda esta situación que estamos viviendo, que algunos pueden acceder de una manera, otros pueden acceder de otra manera, otros se pueden poner en contacto con el material de otra manera diferente. Entonces la idea fue justamente tratar de ir viendo cómo se pueden llegar, ¿sí?, hacia ustedes, hacia todos y todas ustedes, de distintas maneras, de modo tal de que la enseñanza, digamos, no se vea perjudicada. Así que, bueno, habiendo dicho esto, les comento entonces, les vuelvo a comentar, este es el cuadernillo que tenemos para este año, ¿sí? Es el cuadernillo del 2020. Nosotros, había un cuadernillo de inglés, ¿sí?, de años anteriores. El cuadernillo de inglés de años anteriores puede llegar a servir de práctica, pero no es el mismo cuadernillo que nosotros estamos utilizando este año. La razón por la cual no es el mismo cuadernillo es que quien estaba anteriormente a cargo de la asignatura se ha jubilado, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha hecho de que cambiase la persona que está frente a la asignatura y cambiasen los materiales de la asignatura. Siempre estamos aprendiendo lectura comprensiva porque es lo que pide el plan de estudios, pero los textos que se están utilizando y por ahí alguna metodología de trabajo difieren, ¿sí? Así que, bueno, si tienen cuadernillos de años anteriores, ya les digo, les va a servir en el sentido de tener textos que sirvan como insumo para una mayor lectura. No son los textos que vamos a utilizar este año. Por lo tanto, las actividades que ustedes encuentren, cuando yo diga actividad del texto 1, 2 o 4, van a diferir respecto a lo que existía anteriormente. Bien, en el cuadernillo tienen las consideraciones de la asignatura, van a tener toda una primera parte teórica y luego van a tener una parte que es práctica, ¿sí?, de este cuadernillo. La idea, ¿sí?, de la materia es primeramente ir hacia la parte práctica y que la práctica me vaya orientando a qué cosa de la teoría necesito ir leyendo para ir poder comprendiendo y desarrollando una estrategia que me permita entender el texto. La finalidad de la cursada de esta asignatura no es una cursada que tengan que tener un conocimiento teórico sólido, aprendido, de memoria, respecto a alguna actividad. No ese es el objetivo. Sí es el objetivo desarrollar una habilidad, ¿sí?, que es la habilidad de comprender un texto en otro idioma. Parece algo simple, pero si no es algo que vamos alimentando de a poquito, es algo que en un día no se va a lograr. Entonces, la clave está en justamente ir leyendo y teniendo exposición a los textos para que uno pueda ir desarrollando la habilidad y ir tomando de la teoría las cosas que me va sirviendo para poder desarrollar esa propia habilidad. Lo que van a encontrar en esta asignatura es que, llegado el momento del parcial, no es que voy a estar evaluando este texto que se llama Education Sciences y que se lo tienen que memorizar y saber de memoria, no, sino que en un texto relacionado con la ciencia de la educación, ustedes pueden aplicar
las estrategias de lectura que van a venir desarrollando en los textos anteriores para poder comprender ese texto, ¿sí? Entonces, va por ese lado, digamos, la asignatura. No responde a aprendizaje memorístico. Bien, ustedes tenían dentro de estas actividades, yo he ido recibiendo muchas de las actividades que ustedes fueron haciendo, las fueron enviando de modo online, las fui recibiendo en notificaciones en mi correo electrónico, y las fui viendo, ¿sí? Hay muchas de las actividades que ustedes han estado haciendo, están muy bien, ¿sí? He encontrado por ahí que hay algún tipo de dificultad en la resolución de alguna consigna puntual, entonces, por eso el objetivo es revisar este texto, este primer texto entre todos, teniendo en cuenta yo ya de que ustedes ya han visto este texto anteriormente. Y bueno, ir acercándoles algunas herramientas para poder comprender, ¿sí? Lo que resta comprender de este texto, digamos, y de las actividades y de qué es lo que uno pretende con esto del desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Entonces, en este texto que se llama Education Sciences, ustedes tenían algunas consignas, ¿sí? La primera consigna dice ingresa al sitio web donde ha sido publicado, reconoces la página web, cuál es su objetivo, qué tipo de texto podría ser, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el texto este que ustedes tienen acá ha sido encontrado en Wikipedia, ¿sí? Por lo tanto, la página en la que ha sido publicado es justamente la Wikipedia. En donde dice, si reconocemos la página web, probablemente todos conozcamos Wikipedia. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de una página como Wikipedia? ¿Quién puede decir? Tenemos el chat al costadito para poder ir escribiendo, ¿sí? Y también pueden habilitarse los micrófonos en caso de querer hablar. ¿Cuál es el objetivo de la Wikipedia? Esa es la pregunta. Ok, acá Victoria dice informar, muy bien, muy bien Victoria. El resto coincide con Victoria y agrega alguna definición más a lo que dice Victoria. Opina diferente de Victoria y dice que no es informar. Delfina dice que distintas personas pueden subir información sobre determinado tema, exactamente, muy bien Delfina, muy bien. Maximiliano dice, también pienso que el objetivo es informar, muy bien. Bien, el objetivo justamente de la Wikipedia es informar, ¿sí? Explicar, explicar determinados conceptos que hayan sido subidos a la Wikipedia, ¿sí? Como herramienta de definición, ¿sí? Intenta hacer una enciclopedia, ¿sí? Lo que busca la Wikipedia es definir justamente, bien, acá Lucía dice que es una fuente segura, ¿sí? Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una fuente más segura de lo que fue en su inicio, ¿sí? Como Delfina bien decía en un comentario anterior, dice que distintas personas pueden subir información sobre determinado tema. Hace ya un tiempo atrás, ¿sí? Unos años atrás, en la Wikipedia podemos escribir todos y esa información no era chequeada. Entonces, hace un tiempo atrás no era una fuente segura. Con el correr del tiempo ha habido editores dentro de la Wikipedia, entonces se está convirtiendo en una fuente que es cada vez más segura. Muchos confiamos nuestros primeros conocimientos de un determinado tema en esa enciclopedia. ¿Sí? Entonces, se está convirtiendo en una fuente segura. Hoy en día hay gente detrás de Wikipedia que chequea qué es lo que ha sido subido. Entonces, como bien dijimos, el objetivo es justamente informar. Luego,
tenemos otras dos preguntas en esta primera actividad que dice qué tipo de texto podría ser este y a qué género podría pertenecer. Y acá tenemos una pequeña clasificación dentro de del Word, ¿sí? En donde nos dice, nos explica, ¿sí? Qué es un tipo de texto y a qué llamamos género textual, ¿sí? Entonces, la explicación dice que los tipos de texto son descriptivo, narrativo, explicativo, argumentativo e instructivo, ¿sí? Estos serían los tipos de textos que existen, ¿sí? Y que los géneros textuales pueden ser sermón, canción, biografía. Fíjense que la cantidad de géneros es mucho más amplia que la cantidad de tipos de textos. Los tipos de textos son esos que se mencionan ahí. Los géneros textuales en realidad responden a cuestiones que tengan que ver con la cultura. Las distintas culturas vamos creando géneros que nos permiten comunicarnos. Entonces, hay géneros que en diferentes culturas compartimos, como este género de la definición, que es de la Wikipedia, entonces nosotros en diferentes culturas podemos entendernos, ¿sí? Podemos entender cuál es la lógica de ese texto. Ahora, hay textos hay géneros que son creados de manera cultural y que existen en una cultura pero en otra no. Entonces, cuando por ahí uno se acerca a ese género, como cultura que no posee ese género, puede llegar a resultar un poco como que uno se puede llegar a sentir medio perdido, si nadie nos explica qué es lo que la gente está haciendo, podemos llegarnos a encontrarnos perdidos en eso que estamos escuchando o leyendo y que no sabemos muy bien de dónde viene. En este tipo de género, eh, por ejemplo, se encuentra, en Australia, sí, hay una población en la que tiene como género, ¿sí? La policía, y hay menores de edad que han cometido delitos, ¿sí? Y que no son delitos graves, por ejemplo, el hurto de, no sé, el hurto de una billetera o algo por el estilo, no en comprometer la vida de la gente, ¿sí? O ese tipo de delitos que por ahí son menos dañinos, por así decirlo. Entonces, lo que hacen es contactar al menor de edad con la persona que ha sido perjudicada. Y se crea una suerte de diálogo entre la policía, el menor de edad, la persona damnificada, en la que se lleva a una reflexión y un acuerdo entre las partes como para no romper, digamos, un vínculo entre las partes y que, bueno, todo continúe. Eso en nuestra cultura no existe. Nosotros no tenemos este contacto, digamos, entonces es un género textual que para nosotros no existe. Puede ser acá también un parate en definir el texto, ¿no? Un texto no solamente es escrito, sino que los textos también pueden ser orales. Eh, entonces, por eso menciono, o es válido mencionar este ejemplo de la comunidad australiana. Eh, entonces, como les contaba, los géneros textuales tienen que ver con cultura, ¿sí? Por eso decimos que son mucho más amplios que los tipos de texto. Dentro de un género textual, ¿sí? Como este que estábamos viendo, que es la definición, y que es compartido este género textual en diferentes culturas, vamos a tener un tipo textual, o sea, cómo fue escrito, ¿sí? Si está describiendo, si está narrando, si está explicando, si está argumentando, si está dando instrucciones de cómo es algo. Nosotros vamos a encontrar en este texto de definición como tipo de texto, y lo que está haciendo es explicarnos algo, ¿sí? Para poder informarnos, que era lo que decíamos, del objetivo, y lo que está haciendo es explicar qué son las ciencias de la educación, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que los géneros están constituidos por tipos de texto, en donde hay un tipo de texto que va a ser el predominante, uno o dos, ¿sí? Que van a ser los predominantes, y puede llegar a haber oraciones o extractos en donde haya otro tipo de texto que esté mezclado o esté constituido también por ese otro tipo de texto, pero que hay uno que es el predominante. Entonces, en la definición lo que es predominante es la explicación del concepto, ¿sí? Nosotros sabemos que si leemos un cuento, lo primordial va a ser la narración, más allá de que nos expliquen por qué Caperucita Roja salía de su casa por más de que el lobo feroz la iba a agarrar, ¿sí? Lo principal ahí es narrarnos la historia, ¿sí? En este tipo de texto de definición, lo principal es explicarnos un determinado concepto. Entonces, esas serían las respuestas, digamos, a estas preguntas de qué tipo de texto puede ser y a qué género pertenece. Esta sería la respuesta a la primera pregunta.
¿Se entiende hasta acá lo que voy explicando o hay algo que queda colgado en el tintero o hay alguien que quiera agregar algo que quiera decir o aportar? Y los puedo ir siguiendo en el chat. Si se entiende, continúo. Bien, continúo entonces. En el ejercicio número 2 decía, observa el título del artículo e indica cuál de estos dos significados te parece el más apropiado y por qué. ¿Sí? ¿Ustedes qué han marcado ahí? ¿Estamos hablando de ciencias de la educación o educación en ciencias? ¿Cuál sería lo más apropiado? Ok, acá Katy dice ciencias de la educación, Delfina acuerda, muy bien, bien. Keila también acuerda con las chicas, muy bien. Maxi también dice que marcó ciencias de la educación. Ok, muy bien, está muy bien. Estamos hablando de ciencia de la educación. Bien, Rocío, Abril, perfecto, perfecto. Estamos hablando de ciencias de la educación. ¿Cómo nos dimos cuenta de que estamos hablando de ciencias de la educación? Nosotros, este texto en particular, lo que tiene de bueno es que tiene muchas palabras que son las palabras transparentes, ¿sí? Cuando uno va hacia el título, ¿sí? El título está constituido solamente de dos palabras y son palabras que son transparentes. Entonces eso nos juega muy a favor, ¿sí? ¿Por qué nos juega a favor de que sean palabras transparentes? Porque no necesito buscar en el diccionario cuál es el significado de esas palabras. Si yo ya entiendo qué es education, y leo education y digo, esto suena a educación en español. Y leo sciences, y también suena parecido en español, lo que puedo hacer es directamente armar la frase y no la necesité buscar en el diccionario. ¿Por qué se llama ciencias de la educación y no educación en ciencias? ¿Sí? Tiene que ver, primero, con una primera aproximación, si uno lee todo el texto así entero, sabemos que estamos hablando de ciencias que son relacionadas con la educación. Si lo vemos desde un punto de vista gramatical, digamos, nosotros sabemos que esta palabra que tenemos acá es un sustantivo y que esta otra palabra que tenemos acá es un adjetivo. ¿Sí? Y sabemos que esta palabra nos va a estar modificando a este concepto que tenemos acá. Entonces, no voy a hablar de cualquier ciencia, sino que voy a hablar de las ciencias de la educación. En inglés, ¿sí? Siempre que los adjetivos, ¿sí? En posición de atribución de algo, o sea, cuando quiero caracterizar a algo, ¿sí? Van a estar en esta primera parte, ¿sí? Van a encontrarse delante del sustantivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver en otras cuestiones de la vida. Por ejemplo, cuando hablamos del cheesecake o del lemon pie, ¿sí? Si bien la palabra queso o la palabra limón son sustantivos, ¿sí? La posición en la que están ubicadas dentro de la frase, ¿sí? Hace que me quieran comentar algo, ¿sí? De cómo es eso que estoy hablando. Entonces, en el caso del cheesecake, ¿sí? Sabemos que cake es torta y es una torta de queso. Esa palabra queso me limitó, ¿sí? De alguna manera, a qué tipo de torta me estoy refiriendo. ¿Sí? Lo mismo con el lemon pie. Es una tarta de limón. Entonces, justamente, tarta es mi palabra principal y de qué está hecha, ¿sí? Está puesto en la primera posición, ¿sí? Está antes, porque me está dando un atributo de esa tarta. En este caso, cuando hablamos de Education Sciences, Education también es un sustantivo, pero está puesto en un lugar, ¿sí? En donde me está diciendo algo de esas ciencias. ¿Cómo son esas ciencias? De la educación. Este tipo de ubicación de las palabras en inglés, ¿sí? Es lo que se suele llamar, ¿no? Cuando dicen que los ingleses hablan a la inversa o que hablan al revés, ¿sí? Se están refiriendo justamente a esto, porque los adjetivos en inglés van diferentes que en español, mientras que en el español nosotros hablamos de ciencias
de la educación, y vamos a decir de la educación luego, en inglés lo decimos primero y después decimos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, digamos, clave entre inglés y español en la ubicación de las palabras. Y a eso respondía la pregunta número 2, que era de qué estábamos hablando, si de educación en ciencias o de ciencias de la educación. También les comenté que para hacer esa actividad, algo que nos resultó sencillo de entender es esto de las palabras transparentes. Definimos las palabras transparentes como aquellas palabras que son iguales en ambos idiomas, o muy parecidas en la escritura y pronunciación, entonces me permiten no tener que buscarlas en un diccionario y que yo a simple vista ya pueda saber de qué estoy hablando, ¿sí? Estas palabras siempre en la lectura de un texto me van a jugar a favor. Entonces, si pienso en estrategias de cómo ir entendiendo un texto, lo primero que voy a hacer es ver dónde está ese texto, ¿sí? Porque todo lo que tenga alrededor del texto ya me va a ir orientando. Ustedes cuando tienen una noticia periodística, ven el diario y ya saben que van a leer una noticia, ¿sí? Cuando ven la Wikipedia, ven la definición y ya saben de que les va a estar hablando de una definición. Cuando miran una receta, y ya saben que van a tener instrucciones para cómo cocinar algo, ¿sí? No es que a uno está completamente perdido, ¿sí? Si uno entra a una clase, sabe que porque la persona que está parada adelante probablemente nos está explicando algo, ¿sí? Un concepto, una definición, y está hablando y está explicando algo al resto. Entonces, tener esa primera aproximación ayuda a ir empezando a entender de qué estamos hablando. Después, si tenemos en cuenta o nos vamos agarrando de estas palabras transparentes, ¿sí? También nos alivia la tensión de tener que buscar una por una los significados y tener que empezar a armarlos. Si esas palabras, además, sabemos cómo las podemos ir organizando para poderlas entender, tenemos una tercera herramienta, ¿sí? De cómo puedo yo entender lo que me vienen diciendo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son importantes en el momento de comprender un texto porque son los que me permiten no buscar en el diccionario uno por uno los conceptos, ¿sí? Y tener algo entero. En este momento estamos hablando de una definición de Wikipedia chiquita y con muchas palabras transparentes. Pero piensen ustedes que para cuando la idea de ustedes es que puedan leer textos completos, 15, 20 hojas en inglés de corrido. Es imposible buscar significados en inglés en un diccionario de 15 o 20 hojas. Es un trabajo sumamente agotador. Entonces, por eso es importante ir desarrollando estas estrategias. Bien, eso era respondiendo a la pregunta número 2 del significado del artículo. Luego dice, en la 3, en una lectura global del texto indica qué palabras son transparentes en el español, ¿sí? Entonces, si volvemos al artículo, vamos a encontrar, y lo puedo leer en el chat, que ustedes me van aportando algunas palabras, dijimos que education y sciences son palabras transparentes en el español. Voy a aportar alguna idea más, ¿sí? Alguna palabra más, y también les voy a dar la palabra para que ustedes puedan ir sumando palabras transparentes. Yo creo que theory es una palabra transparente, ¿sí? Describe es una palabra transparente, prescribe es transparente, practice es una palabra transparente, pedagogy, andragogy, curriculum, ¿sí? ¿Qué palabras transparentes encuentran ustedes en este texto? Ok, bien. Delfina dice history, sociology, Marcelo dice culture, Maximiliano dice theory, perfecto, bien. Victoria dice organization, bien, 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 muy bien, muy bien. Todas esas palabras son transparentes. Abril aporta religious, muy bien, bien. Son todas palabras transparentes. Europe aporta Keila, excelente. Sí, institutions, dice Delfina, muy bien. Evidence, religious evidence, functionalist, muy bien, muy bien. Sí, todas estas son justamente palabras transparentes en el idioma. Classical, dice Delfina, muy bien. Eh, bien, todas esas son palabras transparentes. De todas esas nos agarramos para comprender el texto. Voy a hacer un aporte. Esta plataforma nos permite 40 minutos de visión y de conversación, luego se corta y para poderlo volver a iniciar, digamos, hay que hacer el mismo paso que ustedes hicieron para ingresar la primera vez, tienen que volver a hacer lo mismo. Ir al link, ¿sí? Y hacer clic en el link y poder ingresar nuevamente a la clase.
Así que bueno, les aviso esto porque en menos de un minuto se nos va a estar cortando la conexión y nos tenemos que volver a conectar entre todos, ¿sí? Por eso les aviso. Bien, eso era respecto de las palabras transparentes, que es el ejercicio número 3, de hacer un listado de palabras transparentes. Bien, dentro de este mismo ejercicio también nos va a estar hablando de palabras que no son transparentes, ¿sí? Que parecen ser transparentes, pero que en realidad